Un editorial es un artículo que expresa la opinión de un medio de comunicación, como un periódico o una revista, sobre un tema determinado, generalmente de actualidad. Al representar la opinión del medio, el editorial habitualmente va sin firma, aunque a veces está escrito por el director o la directora del medio. Como explica el periodista Alex Krigelmo en su libro El estilo del periodista, el editorial no contiene, por tanto, posiciones personales, sino las del intelecto colectivo que se halla tras la publicación del diario o revista. Un editorial no tiene una longitud predeterminada, puede ser más o menos largo, no hay reglas fijas sobre ello. A partir de datos y fuentes de información fiables y mediante una argumentación clara, el texto invita a los lectores a reflexionar sobre ese asunto, a sumarse a la visión que tiene el medio sobre el tema o incluso, en ocasiones, a sumarse a alguna acción. El diario The New York Times publicó hace unos años un video en el que el entonces director de opinión, Andy Rosenthal, ofrecía consejos prácticos sobre cómo escribir un editorial. Allí Rosenthal mostraba algunas ideas esenciales sobre el tema. 1. El autor del editorial debe tener una opinión clara sobre el tema a tratar. 2. Hay que ser conciso, ir rápidamente al tema que se quiere contar y expresar los argumentos con claridad y concisión. 3. Existen básicamente dos tipos de editorial, el que expresa una opinión sobre un tema y el que propone una solución a un problema en concreto. 4. Hay que investigar, documentarse y chequear información para encontrar y utilizar datos totalmente fiables. Lo peor que le puede pasar a un editorial es que los datos utilizados no sean ciertos. 5. Se debe escribir de manera clara y fácil de entender. 6. Es muy importante editar el texto una vez escrito. La carta al director es un tipo de carta de opinión escrita por los lectores de periódicos o revistas y dirigida al director para expresar su opinión sobre alguna noticia de actualidad o bien para denunciar o apoyar algún hecho. Las cartas al director se caracterizan por mostrar la valoración de la opinión pública y los lectores sobre temas de interés general. Para escribir una carta al director puedes utilizar un lenguaje estándar, claro y conciso, puesto que muchos periódicos y revistas resumen el contenido de la carta en caso de que éste sea demasiado largo. La carta al director debe ser de extensión breve, con una estructura ordenada de las ideas y sobre todo dirigirte al destinatario con respeto y educación. La carta al director debe seguir la estructura propia de una carta formal, es decir, ha de incluir un saludo, una introducción, un cuerpo donde se desarrolle la comunicación y un cierre. Introducción. Ha de incluir los datos identificativos del emisor de la carta, como el nombre, apellidos, domicilio y, si lo desea, un número de teléfono, así como el lugar desde donde la escribe y la fecha actualizada, y la información relativa al periódico o la revista y a la sección a la que se dirige. Cuerpo de la carta. Consta de 3 partes. La primera parte es la llamada línea de saludo, en la que el emisor utiliza una fórmula de cortesía para dirigirse al director. La segunda parte se reserva a exponer la opinión del lector, siguiendo normalmente una estructura argumentativa. Y la tercera parte finalmente es la despedida, es decir, un breve saludo de manera cortés y educada. Cierre. Incluye la firma del emisor de la carta al director y firma añade el nombre completo del remitente, el lugar desde donde escribe y la fecha actualizada. La diferencia entre una editorial periodística y una carta al director es que la editorial periodística es escrita por los mismos componentes e integrantes del periódico o revista, mientras que la carta al director es escrita por algún lector o un ciudadano común que no pertenece necesariamente